¿Y si te dijera que una indígena de 18 años fue obligada a casarse con un hombre que no amaba, pero escapó con el hermano del novio? ¿Hasta dónde llegarías por tu libertad cuando todos los caminos parecen cerrados? ¿Qué harías si tu única oportunidad de amor verdadero estuviera prohibida y pudiera costarte la vida? Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora va a emocionarte de una manera que no imaginas. Maya no podía respirar. El vestido blanco, demasiado ajustado, parecía una jaula de tela que le aprisionaba el pecho mientras las manos de su madre ajustaban las últimas cintas en su espalda. Afuera, el murmullo de los invitados crecía como el zumbido amenazante de una tormenta que se acerca. 17 años. Solo 17 años y ya sentía que su vida terminaba. Serás la esposa de Rodrigo Mendoza. El hijo del hacendado más rico de la región. Deberías estar agradecida, le había repetido su padre durante semanas, como si vender a su hija menor fuera un motivo de celebración. La aldea donde vivía Maya, a orillas del río Amazonas, había sufrido la peor sequía en décadas. Las cosechas se perdieron, el pescado escaseaba, y la familia Tahuantinsuyo, como muchas otras, enfrentaba el hambre. Don Francisco Mendoza, dueño de casi todas las tierras cultivables de la zona, había puesto sus ojos en Maya durante la última fiesta patronal. O más bien, los había puesto su hijo Rodrigo, un hombre de 35 años conocido por su temperamento violento y su desprecio hacia los indígenas. 50 hectáreas y acceso al agua del río había ofrecido Francisco Mendoza al padre de Maya. Rodrigo necesita una mujer joven que le dé hijos. Tu hija es perfecta. Y así, sin más consulta que un anuncio durante la cena, el destino de Maya quedó sellado. Quédate quieta, le ordenó su madre mientras colocaba flores silvestres en su largo cabello negro. Y no llores más. Las lágrimas arruinan el maquillaje. Maya contuvo el aliento. No lloraría más. No porque su madre se lo pidiera, sino porque sus lágrimas se habían secado. Durante días había suplicado, había gritado, había amenazado con huir, pero nada había conmovido a sus padres. Es por el bien de todos, repetían. Por la supervivencia de la familia. La ceremonia estaba preparada para celebrarse en la hacienda de los Mendoza, una mansión colonial rodeada de jardines artificiales que contrastaban obscenamente con la sequedad de los alrededores. Plantas exóticas regadas con el agua que se negaba a los campesinos e indígenas. Fuentes que día y noche desperdiciaban lo que otros suplicaban para beber. El viaje desde la aldea hasta la hacienda fue como un cortejo fúnebre. Maya, sentada en la parte trasera de la camioneta de su tío, miraba pasar el paisaje como quien se despide de la vida. El verde intenso de la selva, el brillo plateado del río a lo lejos, las copas de los árboles donde jugaba de niña, todo parecía despedirse de ella. Al llegar a la hacienda, los empleados la condujeron a una habitación donde terminarían de arreglarla. Mientras las mujeres de la casa ultimaban detalles de su peinado y maquillaje, Maya escuchó una discusión acalorada al otro lado de la puerta. Es una barbaridad, papá. Es prácticamente una niña. Baja la voz, Lucas. Los invitados pueden oírte. ¿Y qué si me oyen? ¿No te da vergüenza? Rodrigo podría ser su padre. Tu hermano necesita sentar cabeza. Esta chica es fuerte, saludable y le dará buenos hijos. Hablas como si estuvieras comprando ganado. Un golpe seco. El sonido de un cuerpo contra la pared. Escúchame bien, Lucas. Has sido una decepción desde que naciste. Tu hermano es quien mantiene esta hacienda funcionando mientras tú desperdicias tu tiempo con tus libros y tus tonterías sobre derechos indígenas. Si no puedes apoyar a tu familia en este día, al menos ten la decencia de mantener la boca cerrada. Pasos alejándose. Un suspiro de frustración. Y luego, silencio. Maya sintió una chispa de curiosidad en medio de su desesperación. ¿Quién era ese Lucas que defendía a una desconocida? Las mujeres que la arreglaban intercambiaron miradas pero no dijeron nada. Evidentemente, las disputas familiares eran comunes en la casa Mendoza. Cuando la puerta se abrió de nuevo,
Maya esperaba ver a su madre o a alguna de las mujeres de la familia Mendoza. En cambio, un joven de unos 22 años entró precipitadamente y se quedó inmóvil al verla. Era alto y delgado, con el cabello oscuro despeinado y una expresión de asombro en el rostro. Disculpen, dijo, visiblemente incómodo. Pensé que la habitación estaba vacía. Las mujeres que arreglaban a Maya lo miraron con desaprobación. Señor Lucas, no debería estar aquí. Es de mala suerte que el hermano del novio vea a la novia antes de la ceremonia. Lucas Mendoza no apartó los ojos de Maya. A diferencia de su hermano Rodrigo, que la había mirado como quien examina un caballo en venta, Lucas la miraba a los ojos, como si intentara leer sus pensamientos. ¿Estás aquí por voluntad propia?, preguntó sin rodeos. Las mujeres jadearon, escandalizadas. Señor Lucas. Déjenos solos, ordenó él, con una autoridad que contrastaba con su apariencia juvenil. Pero señor. Solo un minuto. Por favor. Reticentes, las mujeres salieron, no sin antes advertirle que el señor Francisco se enfurecería si se enteraba. Cuando la puerta se cerró, Lucas se acercó a Maya, manteniendo una distancia respetuosa. No has respondido mi pregunta, dijo en voz baja. Maya levantó la mirada. Por primera vez en días, habló con sinceridad. Si tuviera elección, estaría a kilómetros de aquí. Lucas asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Mi hermano, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Rodrigo no es un buen hombre. Lo que están haciendo contigo, lo que todos estamos permitiendo que suceda, es imperdonable. Maya sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. No tengo opción. Mi familia morirá de hambre si no me caso. Lucas caminó hasta la ventana y miró hacia los jardines, donde los invitados comenzaban a tomar asiento para la ceremonia. Siempre hay opciones, dijo, más para sí mismo que para ella. Luego se volvió, con una determinación nueva en su mirada. ¿Confiarías en mí? Ni siquiera te conozco. Me llamo Lucas Mendoza. Tengo 22 años. Estudié antropología en la capital pero regresé cuando mi madre enfermó. Odio la forma en que mi familia trata a los pueblos indígenas. Creo en la libertad sobre todas las cosas. Y pienso que nadie debería ser obligado a casarse contra su voluntad. Se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Puedo ayudarte a escapar. El corazón de Maya dio un vuelco. ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto. Y porque no podría vivir conmigo mismo si no lo intentara. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Y 5 minutos para la ceremonia, anunció una voz femenina. Decide rápido, urgió Lucas. Si quieres huir, ve al jardín trasero cuando empiece la música. Habrá un bote en el embarcadero. Te estaré esperando. Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Maya con el corazón latiéndole en los oídos. ¿Podía confiar en él? ¿Y si era una trampa? Pero, ¿qué alternativa tenía? Cuando las mujeres regresaron para los últimos retoques, Maya ya había tomado su decisión. La música comenzó a sonar. El pasillo hacia el altar improvisado en el jardín principal estaba adornado con flores blancas y cintas doradas. Al final, junto a un sacerdote visiblemente incómodo, esperaba Rodrigo Mendoza, con su traje impecable y su sonrisa de depredador. El padre de Maya la tomó del brazo, apretando con fuerza como para asegurarse de que no escaparía. Camina derecha y sonríe, ordenó entre dientes. Esta es la oportunidad de tu vida. Maya avanzó mecánicamente, como una muñeca de cuerda. Con cada paso, sentía que se alejaba más de sí misma. Veía los rostros de los invitados, la mayoría desconocidos, algunos mirándola con lástima mal disimulada. Y entonces lo vio. Lucas estaba de pie junto a su padre y su hermano, pero mientras todos miraban hacia ella, él miraba hacia el jardín trasero, hacia la promesa de libertad. Maya se detuvo. Una cosa era resignarse a su destino, y otra muy distinta caminar voluntariamente hacia él. ¿Qué haces?, siseó su padre. Sigue caminando. No. La música se interrumpió.
Un murmullo recorrió a los invitados. ¿Qué has dicho? El rostro de su padre se tensó con furia. He dicho que no. Maya soltó su brazo de un tirón. No me casaré con un hombre que no amo. Insolente, su padre levantó la mano para abofetearla, pero ella fue más rápida. Retrocedió, recogió los bordes de su vestido, y corrió. Corrió como nunca antes había corrido en su vida. Atravesó el jardín lateral mientras escuchaba gritos y confusión a sus espaldas. El pesado vestido se enganchaba en arbustos y ramas, pero ella seguía corriendo, arrancando trozos de tela sin detenerse. Al llegar al jardín trasero, vio el embarcadero. Y allí, tal como había prometido, estaba Lucas, desatando un pequeño bote a motor. ¡Rápido!, gritó al verla. Maya corrió hacia él, justo cuando escuchaba las voces de los hombres acercándose. Allí está. Atrápenla. Lucas la ayudó a subir al bote y arrancó el motor con un tirón enérgico. El bote se alejó del embarcadero justo cuando Rodrigo y 2 empleados de la hacienda llegaban a la orilla. Lucas, traidor, rugió Rodrigo. El padre se enterará de esto. Lucas aceleró el motor y el bote se deslizó velozmente por las aguas del río. Maya miró hacia atrás, viendo cómo la hacienda y su vida anterior se empequeñecían en la distancia. ¿Estás bien?, preguntó Lucas, alzando la voz sobre el rugido del motor. Maya sintió, incapaz de hablar. El viento despeinaba su elaborado peinado y las flores caían al agua. Por primera vez en semanas, respiraba sin el peso de la desesperación en el pecho. Nos perseguirán, dijo finalmente. Lo sé, respondió Lucas, mirando brevemente hacia atrás. Mi padre no tolera la desobediencia, y Rodrigo, él considera que le has humillado públicamente. No descansará hasta encontrarte. ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Tu familia. Mi familia está equivocada, interrumpió él con firmeza. Lo han estado durante generaciones. Explotan la tierra, explotan a la gente. Mi padre cree que todo tiene un precio y que con suficiente dinero puede comprar lo que sea, incluso una esposa para su hijo. Maya se quitó el velo que aún colgaba de su cabello y lo dejó volar, llevado por el viento. ¿A dónde vamos?, preguntó. Río abajo hay una comunidad indígena donde tengo amigos. Estarás segura allí mientras decidimos qué hacer. El bote avanzaba a toda velocidad por el río, sorteando troncos flotantes y ramas bajas. A lo lejos, Maya comenzó a escuchar el inconfundible sonido de motores más potentes. Nos siguen, advirtió. Lucas maldijo por lo bajo. Son las lanchas de mi padre. Son más rápidas que este bote. Miró alrededor, buscando una salida. El río se ensanchaba delante de ellos, pero a la izquierda, un estrecho canal se adentraba en la espesura de la selva. Sujétate, ordenó, girando bruscamente el timón. El bote se metió en el canal, golpeando contra las paredes de vegetación. Las ramas arañaban sus brazos y rostros mientras avanzaban por el estrecho paso. El ruido de los motores perseguidores se hacía más fuerte. Agáchate, gritó Lucas cuando una rama particularmente gruesa apareció en su camino. Ambos se lanzaron al fondo del bote, que pasó rozando bajo la rama. Al incorporarse, Maya vio con horror que el canal terminaba en una pared de vegetación impenetrable. Estamos atrapados. Lucas apagó el motor y saltó fuera del bote, hundiéndose hasta las rodillas en el agua pantanosa. Ven, la urgió, extendiendo su mano. Tenemos que seguir a pie. Maya dudó solo un segundo antes de tomar su mano y saltar también al agua. El fango frío le llegaba a mitad de las piernas, arruinando definitivamente lo que quedaba del vestido de novia. Por aquí, Lucas señaló un casi invisible sendero entre la vegetación. Conozco esta zona. Hay una aldea a unos 5 kilómetros. Avanzaron trabajosamente entre el barro y la vegetación, mientras los sonidos de sus perseguidores se acercaban. Maya sentía que sus pulmones iban a estallar, pero el miedo a ser capturada era más fuerte que el cansancio. Tras lo que pareció una eternidad, Lucas la detuvo con un gesto. Escucha, susurró. Maya contuvo la respiración. Los motores de las lanchas se habían detenido.
Ahora escuchaban voces y el sonido de hombres moviéndose entre la vegetación. Nos están rastreando, murmuró Lucas. Conocen la selva tan bien como yo. ¿Qué hacemos? Lucas miró alrededor, evaluando sus opciones. Tenemos que separarnos. ¿Qué? No. Escúchame, la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Si seguimos juntos, nos atraparán a ambos. Si nos separamos, tendrán que dividirse. Y yo puedo distraerlos mientras tú escapas. Pero no conozco esta parte de la selva. Me perderé. Lucas sacó un pequeño cuchillo de su cinturón y se lo entregó. Sigue el musgo en los árboles. Siempre crece del lado que mira al río. Mantén el río a tu derecha y llegarás a la aldea Yabanagua. Pregunta por Tupac. Dile que yo te envío. ¿Y tú? Yo los alejaré de ti y luego intentaré reunirme contigo en la aldea. Las voces se acercaban. Por allí, gritó alguien. Veo huellas. Ve, Lucas la empujó suavemente. Ahora. Con el corazón encogido, Maya se adentró en la espesura, escuchando cómo Lucas corría en dirección opuesta, haciendo intencionalmente ruido para atraer a los perseguidores. Maya avanzó lo más silenciosamente que pudo, siguiendo las instrucciones de Lucas. El musgo en los árboles, el río a la derecha. Repetía estas indicaciones como un mantra mientras se abría paso entre la vegetación. Tras una hora de caminata, escuchó voces nuevamente. Se agachó tras un árbol caído, conteniendo la respiración. 3 hombres pasaron a pocos metros, armados con machetes y linternas, aunque aún era de día. Tiene que estar por aquí, dijo uno. La chica no puede haber ido lejos con ese vestido. El jefe dijo que la quiere viva, recordó otro. Pero no dijo nada sobre el estado en que debemos entregarla. Risas maliciosas. Maya se encogió aún más, rogando que no la descubrieran. ¿Y qué hay del joven señor Lucas?, preguntó el tercero. El señor Rodrigo fue muy claro, respondió el primero con voz sombría. Su hermano ya no es bienvenido en la hacienda. Si se resiste, bueno, los accidentes ocurren. Se alejaron, y Maya esperó varios minutos antes de atreverse a moverse. La preocupación por Lucas se sumaba ahora a su propio miedo. ¿Lo habrían capturado? ¿Estaría herido? El sol comenzaba a ponerse, y la selva se llenaba de sonidos nuevos y amenazantes. Insectos, aves nocturnas, y el ocasional rugido lejano de algún depredador. Maya nunca había estado sola en la selva de noche. En su aldea, la gente respetaba y temía a la jungla después del anochecer. Continuó avanzando, cada vez más lentamente debido a la oscuridad creciente. Sus pies descalzos, había perdido los zapatos en el pantano, estaban llenos de cortes y ampollas. El hambre y la sed comenzaban a afectarla, haciendo que se mareara ligeramente. Cuando estaba a punto de detenerse para descansar, escuchó un sonido que la paralizó, un gruñido bajo, seguido de un crujido de ramas. Algo grande se movía en la oscuridad, acercándose. Maya empuñó el pequeño cuchillo que Lucas le había dado, aunque sabía que sería inútil contra un jaguar o una anaconda. El sonido se acercaba, y ella retrocedió lentamente hasta que su espalda tocó el tronco de un árbol. Estaba atrapada. Una figura emergió de entre los arbustos, y Maya ahogó un grito. Maya, susurró una voz familiar. Lucas. Efectivamente era él, aunque apenas lo reconoció. Su ropa estaba desgarrada y cubierta de barro. Un corte en su frente sangraba profusamente, manchando medio rostro de rojo. Gracias a Dios te encontré, dijo, acercándose tambaleante. Pensé que... No terminó la frase. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas frente a ella. Maya corrió a sostenerlo. ¿Qué te pasó? ¿Estás herido? Me alcanzaron, explicó con voz débil. Logré escapar pero, creo que me golpeé la cabeza al caer por una pendiente. Maya examinó la herida lo mejor que pudo en la oscuridad. El corte era profundo y necesitaba atención. Tenemos que seguir, insistió Lucas, intentando ponerse de pie. No es seguro quedarnos aquí. Apenas puedes caminar, protestó ella.
Necesitas descansar. No hay tiempo. Los hombres de mi padre conocen esta selva palmo a palmo. Si nos quedamos quietos, nos encontrarán. Con gran esfuerzo, Lucas se puso de pie, apoyándose en Maya. La aldea Yabanagua no está lejos. Si caminamos toda la noche, llegaremos al amanecer. ¿Puedes hacerlo? Lucas asintió, aunque el gesto le provocó una mueca de dolor. No tenemos alternativa. Así, apoyados el uno en el otro, continuaron su camino a través de la selva nocturna. Maya sostenía a Lucas cuando tropezaba, y él la guiaba cuando ella perdía la orientación. Dos desconocidos unidos por la necesidad y el peligro compartido. La noche avanzaba, interminable y hostil. Los sonidos de la selva los rodeaban, amenazantes y misteriosos. De vez en cuando, escuchaban voces lejanas, recordatorios de que sus perseguidores no se habían rendido. Cuéntame sobre ti, pidió Lucas en un momento, tanto para mantenerse consciente como para distraerse del dolor. ¿Qué quieres saber? Lo que sea. Tu familia. Tus sueños. Lo que dejaste atrás. Maya guardó silencio por un momento, ordenando sus pensamientos. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre, él cambió después de eso. Se volvió duro, práctico. Teníamos una pequeña parcela donde cultivábamos yuca y plátanos. Yo ayudaba con la cosecha y cuidaba de mis hermanos menores. ¿Tienes hermanos? 2. Mateo tiene 10 años y Ana, 8. Eran lo único bueno en mi vida. Su voz se quebró al pensar en ellos. ¿Los volvería a ver alguna vez? Los volverás a ver, dijo Lucas, como si leyera sus pensamientos. Cuando todo esto pase. ¿Y si nunca pasa? Tu familia es poderosa. Tu hermano no parece el tipo de hombre que acepta ser rechazado. No lo es, admitió Lucas sombríamente. Rodrigo siempre ha tomado lo que quiere, sin importar el precio. Nuestro padre lo ha consentido toda su vida, justificando cada capricho, cada crueldad. ¿Por qué eres tan diferente a ellos? Lucas sonrió débilmente. Mi madre. Ella era diferente. Venía de la ciudad, de una familia educada. Le gustaba leer, me enseñó a respetar a todas las personas, independientemente de su origen o riqueza. Mi padre la amaba a su manera, pero nunca la entendió realmente. Se detuvo para recuperar el aliento. La herida en su cabeza había dejado de sangrar, pero estaba pálido y evidentemente exhausto. Cuando murió hace 2 años, sentí que había perdido mi única aliada en la familia. Estaba estudiando en la capital, pero regresé para el funeral, y ya nunca pude irme. Mi padre enfermó poco después, y aunque se recuperó físicamente, algo cambió en él. Se volvió más duro, más obsesionado con el legado y la continuidad del apellido Mendoza. Y por eso quería que Rodrigo se casara. Exacto. Un Mendoza debe tener hijos Mendoza, que heredarán tierras Mendoza, recitó con amargura. El ciclo perpetuo de poder y posesión. Un crujido cercano lo sobresaltó. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando atentamente. Nada. Solo el viento entre las hojas. Sigamos, susurró Lucas. El amanecer no está lejos. Efectivamente, el cielo comenzaba a aclararse tímidamente. La oscuridad absoluta daba paso a un gris neblinoso que permitía distinguir formas y contornos. ¿Cómo sabes tanto sobre esta parte de la selva?, preguntó Maya mientras avanzaban. Pasaba mucho tiempo aquí cuando era adolescente, explicó Lucas. Escapaba de la hacienda y exploraba durante días. Conocí a los Yabanagua por casualidad. Me perdí durante una tormenta y ellos me encontraron, medio muerto de hipotermia. Me cuidaron hasta que me recuperé. ¿Y tu familia no los molestaba? Mi padre ni siquiera sabe que existen. Los Yabanagua son expertos en permanecer ocultos. Su aldea está tan bien integrada con la selva que puedes pasar a metros y no notarla. A medida que avanzaba la mañana, la selva se transformaba. La luz filtrándose entre las copas de los árboles creaba un mosaico de sombras y destellos.
Mariposas enormes de colores imposibles revoloteaban entre las flores, y monos curiosos los observaban desde las ramas altas. «Es hermoso», murmuró Maya, momentáneamente distraída de su situación. «Sí, lo es», coincidió Lucas, observándola a ella en lugar del paisaje. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras seguían caminando. El calor aumentaba con cada hora, y la humedad hacía que sus ropas se pegaran a sus cuerpos sudorosos. «Tenemos que encontrar agua», dijo Lucas finalmente. «La deshidratación es peligrosa en la selva». Como respondiendo a su necesidad, el sonido de agua corriente llegó hasta ellos. Un pequeño arroyo serpenteaba entre los árboles, su agua cristalina brillando bajo el sol. Ambos corrieron hacia él y bebieron ávidamente. Maya también aprovechó para lavar la herida de Lucas, que tenía mejor aspecto a la luz del día, aunque seguía siendo preocupante. «Necesitamos desinfectarla», dijo, examinando el corte. Lucas miró alrededor, buscando algo entre la vegetación. «Ahí», señaló una planta de hojas anchas. «Eso es matico. Sus hojas tienen propiedades antisépticas». Maya recogió algunas hojas y, siguiendo las instrucciones de Lucas, las machacó hasta formar una pasta verdosa que aplicó sobre la herida. Él hizo una mueca pero no se quejó. «Gracias», dijo cuando ella terminó. «Eres buena en esto». «Mi abuela era curandera», explicó Maya. «Me enseñó sobre plantas medicinales antes de morir». Descansaron junto al arroyo, recuperando fuerzas. Lucas calculó que estaban a unas 2 horas de la aldea Yabanawás y mantenían un buen ritmo. «¿Crees que tus amigos nos ayudarán?», preguntó Maya mientras se ponían nuevamente en marcha. «Estoy seguro. Los Yabanawá tienen una larga historia de resistencia contra personas como mi familia. Han protegido a muchos que huían de la injusticia». Avanzaron en silencio durante un rato, atentos a cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de sus perseguidores. La selva parecía tranquila, pero ambos sabían que eso podía cambiar en cualquier momento. «Si llegamos a la aldea», comenzó Maya, dubitativa. «¿Qué pasará después?». Lucas la miró, entendiendo la verdadera pregunta detrás de sus palabras. «Tendrás opciones», respondió con suavidad. «Podrías quedarte con los Yabanawás si lo deseas. O podrías viajar a la ciudad, comenzar una nueva vida». «¿Y mi familia? ¿Mis hermanos?». «Cuando las cosas se calmen, podríamos encontrar la manera de contactarlos, traerlos contigo si quieren venir». Maya asintió, agradecida por no escuchar falsas promesas. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué harás?». La pregunta pareció sorprender a Lucas. «No lo había pensado», admitió. «Supongo que no puedo volver a la hacienda, no después de esto. Tal vez regrese a la capital, termine mis estudios». «Lo has perdido todo por ayudarme», dijo Maya, con una punzada de culpabilidad. Lucas se detuvo y la miró directamente. «No he perdido nada que realmente valorara», dijo con firmeza. «La hacienda, el dinero, el honor del apellido Mendoza, nada de eso importa comparado con hacer lo correcto». Maya sostuvo su mirada, conmovida por la sinceridad en sus ojos. Algo nuevo nacía entre ellos, algo frágil pero potente, forjado en el peligro compartido y el respeto mutuo. El momento fue interrumpido por un sonido que heló la sangre en sus venas, ladridos de perros. «Nos rastrean con perros», susurró Lucas, alarmado. «Debemos movernos». «Rápido». Corrieron a través de la selva, ya sin preocuparse por el ruido que hacían. Los ladridos se acercaban, implacables. «Por aquí», gritó Lucas, señalando una pendiente empinada. «La aldea está justo al otro lado de esa colina». Ascendieron trabajosamente, resbalando en el barro y aferrándose a raíces y lianas para mantener el equilibrio. Los perros sonaban cada vez más cerca. Al llegar a la cima, vieron por fin su destino, un claro en medio de la selva donde varias cabañas se mezclaban armoniosamente con la vegetación. Humo de cocina salía de algunas de ellas, y niños jugaban en el centro de la aldea. «Lo logramos», exclamó Maya, exhausta pero jubilosa. Su alegría duró apenas un segundo. Un disparo resonó en la selva, y Lucas cayó de rodillas con un grito ahogado.
Lucas, Maya se arrodilló junto a él, aterrorizada. La manga de su camisa se teñía rápidamente de rojo. Una bala le había alcanzado el hombro. «Corre», jadeó él, empujándola débilmente. «Ve a la aldea. Pide ayuda. No te dejaré. Maya, por favor. No dejes que todo esto sea en vano». Otro disparo, impactando en un árbol cercano. «Los veo», gritó una voz a lo lejos. «Están en la cima». Maya tomó una decisión. Con todas sus fuerzas, ayudó a Lucas a ponerse de pie. «Juntos», dijo con determinación. «¿Vamos juntos o no vamos?» Medio cargando, medio arrastrando a Lucas, comenzó el descenso hacia la aldea. Los disparos continuaban, pero la pendiente los protegía parcialmente. Los gritos de alarma en la aldea indicaban que los Yavanagua habían notado el peligro. Varios hombres armados con arcos y lanzas corrieron hacia ellos. Maya vio el reconocimiento en sus rostros cuando identificaron a Lucas. «La ayuda», gritó en su lengua nativa, que esperaba fuera similar a la de los Yavanagua. «Está herido». 2 hombres tomaron a Lucas y lo cargaron rápidamente hacia la aldea. Otro la tomó del brazo, urgiéndola a correr. Detrás de ellos, los perseguidores alcanzaban la cima de la colina. Más disparos, gritos de advertencia. Al llegar a la aldea, Maya vio cómo toda la comunidad se movilizaba. Mujeres y niños corrían hacia las cabañas más alejadas, mientras los hombres formaban una línea defensiva. «Alto», la voz de Rodrigo Mendoza resonó en el claro. «Esa mujer y mi hermano son fugitivos. Entréguenlos ahora». Un anciano se adelantó desde la aldea. A pesar de su edad, se mantenía erguido y orgulloso. «Estás en territorio Yavanagua», respondió en un español claro pero fuertemente acentuado. «Aquí no tienes autoridad, Rodrigo Mendoza. Estas tierras pertenecen a mi familia», escupió Rodrigo. «Y esos 2 son míos». El anciano sonrió con desdén. «Estas tierras pertenecen a la selva, y la selva pertenece a quienes la respetan. Tú solo posees papeles, nosotros poseemos el conocimiento». Rodrigo levantó su rifle. «No me obligues a tomar por la fuerza lo que es mío». Como respondiendo a una señal invisible, docenas de guerreros Yavanagua emergieron de la selva, rodeando completamente a Rodrigo y sus hombres. Algunos llevaban arcos tensados, otros lanzas y cerbatanas. Todos apuntaban a los intrusos. «Eres valiente cuando tienes un arma de fuego contra gente desarmada», dijo el anciano. «¿Mantienes esa valentía cuando las fuerzas están igualadas?» Maya observaba desde la entrada de una cabaña donde habían llevado a Lucas. La tensión en el aire era palpable, como el momento antes de una tormenta. Rodrigo miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaban superados en número 10-1. Incluso con armas de fuego, no tendrían oportunidad en un ataque sorpresa. «Esto no ha terminado», advirtió, bajando lentamente su rifle. «Volveré con las autoridades. Con la ley de mi lado». «La ley de los hombres cambia como el viento», respondió el anciano. «La ley de la selva es eterna. Ahora vete, antes de que mis guerreros pierdan la paciencia». Con una última mirada cargada de odio hacia donde estaba Maya, Rodrigo hizo un gesto a sus hombres para retirarse. «Te encontraré», prometió antes de desaparecer entre la vegetación. «Y cuando lo haga, desearás haberte casado conmigo». El anciano esperó hasta que los intrusos se perdieron de vista antes de volverse hacia Maya. «Eres valiente, niña», dijo en su lengua nativa, que efectivamente era similar a la de Maya. «Pocos se atreven a desafiar a los Mendoza». «No soy valiente», respondió ella en el mismo idioma. Solo estaba desesperada. «La desesperación sin valentía lleva a la rendición», señaló el anciano con una sonrisa. «Tú elegiste luchar. Eso te hace valiente». La llevó hacia la cabaña donde atendían a Lucas. Una mujer mayor estaba limpiando la herida con una infusión humeante de hierbas, mientras él mordía un trozo de cuero para no gritar. «¿Vivirá?», preguntó Maya, angustiada. «La bala atravesó limpiamente el músculo», explicó la curandera. «Con reposo y las medicinas adecuadas, sanará completamente». Maya se arrodilló junto a Lucas,
tomando su mano libre. Lo logramos, le dijo suavemente. Estamos a salvo. Lucas intentó sonreír a través del dolor. Te lo dije. Los Yavanagua son increíbles. El anciano, que resultó ser Tupac, el jefe que Lucas había mencionado, les aseguró que podían quedarse en la aldea todo el tiempo que necesitaran. Los Mendoza no se rendirán fácilmente, advirtió. Pero aquí estarán protegidos. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña calma. La herida de Lucas sanaba bien, y Maya se integró rápidamente a la vida de la aldea. Su conocimiento de plantas medicinales impresionó a la curandera, quien comenzó a enseñarle nuevos remedios y técnicas. Por las noches, sentados frente a la fogata comunal, Lucas y Maya compartían historias con los Yavanagua. Él hablaba de sus estudios sobre derechos indígenas y ella contaba leyendas de su propia tribu. Poco a poco, la confianza entre ellos crecía, transformándose en algo más profundo. Una tarde, mientras Maya recogía hierbas medicinales en el perímetro de la aldea, Lucas la encontró. Su brazo aún estaba en un cabestrillo, pero podía caminar sin dificultad. Tupac recibió noticias de la ciudad, dijo sin preámbulos. Rodrigo ha presentado cargos contra mí por secuestro y contra ti por robo. Maya dejó caer las hierbas que había recolectado. ¿Robo? ¿De qué habla? Dice que te llevaste joyas de la familia. Es mentira, por supuesto, pero tiene testigos que jurarán haberlo visto. ¿Qué podemos hacer? Lucas se sentó en una roca, suspirando pesadamente. Tupac sugiere que viajemos río abajo, hasta Brasil. Tiene contactos allí que podrían ayudarnos a establecernos, comenzar una nueva vida. Brasil, la idea de alejarse tanto de su hogar, de sus hermanos, hizo que Maya sintiera una opresión en el pecho. ¿No hay otra opción? Podríamos separarnos, sugirió Lucas, aunque era evidente que la idea le desagradaba. Tú podrías regresar a tu aldea. Sin mi cerca, tal vez Rodrigo pierda interés. ¿Y tú? Yo soy el problema principal. Mi padre me ha desheredado oficialmente, pero Rodrigo sigue furioso por la humillación pública. No descansará hasta verme tras las rejas, o peor. Maya se acercó y se sentó junto a él, tomando su mano sana entre las suyas. No nos separaremos, decidió. Hemos llegado hasta aquí juntos y así seguiremos. Lucas la miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que había estado creciendo entre ellos desde aquel primer encuentro en la habitación de la hacienda. Maya, yo. Un grito desde la aldea interrumpió sus palabras. Ambos se pusieron de pie, alarmados. Forasteros. Forasteros armados. Corrieron de regreso, temiendo que Rodrigo hubiera cumplido su promesa de regresar con refuerzos. Pero al llegar al claro central, vieron algo inesperado, un grupo de personas de la aldea de Maya, liderados por su padre. «Padre», exclamó ella, deteniéndose en seco. El hombre avanzó, con una expresión indescifrable en el rostro. «Maya», dijo simplemente. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Lucas se colocó protectoramente junto a Maya, preparado para defenderla si era necesario. ¿Has venido a llevarme de vuelta?, preguntó ella finalmente. Su padre miró al suelo, luego a los guerreros Yavanagua que los observaban atentamente, y finalmente a Lucas. He venido a pedirte perdón, dijo, con voz quebrada. Lo que hice, lo que intenté obligarte a hacer, estuvo mal. Maya no podía creer lo que escuchaba. Su padre, un hombre orgulloso que jamás admitía errores, estaba disculpándose públicamente. Después de que te fuiste, continuó él, Rodrigo Mendoza mostró su verdadera naturaleza. Incendió nuestros campos, envenenó nuestro pozo. Dijo que era el precio por no controlar a nuestra hija, punto. Murmullos indignados recorrieron a los Yavanagua. Muchas familias han huido de la aldea, añadió un hombre que Maya reconoció como el tío Ernesto. Los que quedamos estamos resistiendo, pero es difícil. Por eso hemos venido, explicó su padre. No para llevarte de vuelta, sino para advertirte. Rodrigo ha contratado mercenarios. Dice que arrasará cualquier aldea que te dé refugio. Tupac se adelantó, imperturbable ante la noticia. Los Yavanagua no temen a mercenarios,
declaró. Hemos enfrentado amenazas mayores durante generaciones. No es solo eso, intervino el tío Ernesto. Ha convencido al gobernador de que esta zona es un nido de rebeldes. Están planeando una operación militar. Esta información provocó verdadera preocupación entre los Yabanagua. Una cosa era enfrentar a matones a sueldo, y otra muy distinta al ejército. ¿Cuándo?, preguntó Túpac. 3 días. Una semana como mucho. Lucas y Maya intercambiaron miradas. La culpa pesaba sobre ambos. Por su escape, 2 comunidades enteras estaban en peligro. Nos iremos, decidió Lucas. Ahora mismo. Si Rodrigo sabe que ya no estamos aquí, tal vez deje en paz a los Yabanagua. ¿E ir a dónde?, preguntó el padre de Maya. Tiene ojos en todas partes. La frontera está vigilada. Hay otra opción, intervino Túpac. Todos se volvieron hacia él. El Gran Consejo. Los Yabanagua mayores asintieron, entendiendo inmediatamente, pero los demás parecían confundidos. El Gran Consejo de Pueblos Indígenas, explicó Túpac. Se reúne en 3 días en la capital provincial. Representantes de todas las tribus, junto con abogados y observadores internacionales. Si presentamos este caso allí, los Mendoza no podrán ocultarlo. Es arriesgado, objetó Lucas. Tendríamos que viajar a la ciudad, donde tienen más influencia. Pero si funciona, reflexionó Maya, no solo estaríamos a salvo nosotros, sino también ambas aldeas. La discusión se prolongó hasta bien entrada la noche. Finalmente, se llegó a una decisión. Lucas, Maya, Túpac y el padre de Maya viajarían a la capital para presentar su caso ante el Gran Consejo. Mientras tanto, ambas aldeas se prepararían para una posible confrontación. El viaje comenzó al amanecer. Descendieron por el río en 2 canoas, avanzando rápidamente gracias a la corriente favorable. Lucas, cuyo hombro seguía dolorido pero funcional, remaba junto al padre de Maya, mientras Túpac guiaba la embarcación con la experiencia de décadas navegando estas aguas. En un momento de calma, Maya se acercó a su padre, sentándose junto a él en la canoa. ¿Cómo están Mateo y Ana?, preguntó, refiriéndose a sus hermanos menores. Su padre sonrió levemente, el primer gesto de ternura que Maya le veía en años. ¿Te extrañan? Mateo dice que cuando seas famosa por escapar de una boda, él escribirá tu historia. Maya rió suavemente, aunque sus ojos se humedecieron. Los extraño también. Están a salvo, le aseguró su padre. Los envié con tu tía a la ciudad antes de venir a buscarte. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, hasta que su padre habló nuevamente. ¿Lo amas?, preguntó, mirando hacia Lucas, que conversaba con Túpac en la proa. La pregunta tomó a Maya por sorpresa. Yo, no lo sé, respondió con honestidad. Todo ha sucedido tan rápido. Te mira como yo miraba a tu madre, observó su padre. Y tú lo miras a él de la misma manera. Antes de que Maya pudiera responder, Túpac alzó la mano, indicando silencio. Todos se tensaron, atentos a cualquier sonido. El rugido de motores rompió la paz del río. 2 lanchas rápidas aparecieron tras un recodo, avanzando directamente hacia ellos. «Agáchense», gritó Lucas. Apenas tuvieron tiempo de obedecerle cuando los disparos comenzaron. Las balas impactaban en el agua alrededor de las canoas, enviando salpicaduras por todas partes. Hacia la orilla, ordenó Túpac, maniobrando hábilmente la embarcación. Alcanzaron la ribera y saltaron a tierra, arrastrando las canoas para ocultarlas entre la vegetación. Las lanchas pasaron de largo, pero era cuestión de tiempo que regresaran. Tendremos que continuar a pie, decidió Túpac. La ciudad está a 2 días de camino por la selva, informó el padre de Maya. Si nos movemos rápido, quizás podamos llegar antes de que nos encuentren. La marcha a través de la espesura fue agotadora. El calor, la humedad y el constante temor a ser descubiertos ponían a prueba su resistencia. Maya notaba que su padre observaba con creciente respeto cómo Lucas, a pesar de su herida, se mantenía firme y atento, ayudando cuando era necesario y nunca quejándose. Al anochecer,
Acamparon en un pequeño claro, sin atreverse a encender fuego. Compartieron algo de la comida seca que habían traído y establecieron turnos de vigilancia. Cuando todos dormían y solo Maya y Lucas permanecían despiertos, montando guardia, finalmente tuvieron un momento para hablar en privado. Tu padre parece haber cambiado de opinión sobre ti, observó Lucas. Sobre nosotros, corrigió ella. Creo que finalmente ve lo que realmente sucedió. Lucas tomó su mano en la oscuridad. Maya, hay algo que debo decirte. Algo que he estado sintiendo desde que te conocí. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Lucas, yo. Un crujido en la vegetación los interrumpió. Ambos se pusieron en alerta, pero resultó ser solo un animal nocturno. Deberíamos descansar, sugirió Maya, aunque una parte de ella quería desesperadamente escuchar lo que Lucas iba a decir. Mañana será un día largo. Él asintió, apretando suavemente su mano antes de soltarla. Cuando todo esto termine, prometió, terminaremos esta conversación. La mañana siguiente trajo consigo nuevos peligros. Helicópteros sobrevolaban la zona, cegaramente buscándolos. Tuvieron que avanzar bajo la densa cobertura arbórea, lo que ralentizaba considerablemente su progreso. No llegaremos a tiempo, se lamentó el padre de Maya al mediodía, cuando los helicópteros parecían multiplicarse. Hay otra ruta, dijo Tupac. Un viejo sendero ceremonial que conecta nuestras tierras ancestrales con la ciudad. Es más largo pero más seguro. No tenían alternativa. Siguiendo a Tupac, se adentraron en una parte de la selva que parecía impenetrable. El sendero, apenas visible para ojos no entrenados, serpenteaba entre formaciones rocosas y árboles centenarios. A medida que avanzaban, Maya notaba cambios sutiles en la vegetación. Plantas que nunca había visto, flores de colores imposibles, árboles que parecían observarlos a su paso. Este lugar es sagrado, explicó Tupac, percibiendo su curiosidad. Solo los iniciados conocen el camino. El sendero los llevó hasta una cueva oculta tras una cascada. Dentro, para asombro de todos, había pinturas rupestres de miles de años de antigüedad. Nuestros ancestros ya luchaban contra invasores, dijo Tupac, señalando figuras que representaban conflictos entre grupos distintos. La historia se repite. Pasaron la noche en la cueva, protegidos del clima y de los ojos que los buscaban. El fuego que Tupac les permitió encender proyectaba sombras danzantes sobre las antiguas pinturas, creando la ilusión de que cobraban vida. Esa noche, sentados alrededor del fuego, cada uno compartió sus temores y esperanzas. El padre de Maya habló de su arrepentimiento, de cómo el miedo a la pobreza lo había cegado hasta el punto de vender a su propia hija. Tupac relató las luchas de su pueblo por mantener sus tierras y tradiciones en un mundo que constantemente intentaba borrarlos. Cuando llegó el turno de Lucas, habló con una pasión que conmovió a todos. Mi familia siempre ha estado del lado equivocado de la historia, dijo. Generaciones de Mendoza han construido su fortuna sobre el sufrimiento de otros. He pasado mi vida intentando compensar de alguna manera todo ese daño. Pero conocer a Maya, miró directamente a ella, me mostró que no basta con sentir culpa o estudiar el problema. A veces hay que actuar, arriesgarlo todo por lo que es justo. Cuando Maya habló, lo hizo con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Durante toda mi vida me enseñaron a aceptar mi lugar, a no cuestionar las decisiones que otros tomaban por mí. Cuando mi padre arregló ese matrimonio, una parte de mí casi se resignó, como si realmente no mereciera más. Pero ahora sé que cada uno de nosotros tiene derecho a decidir su propio camino. Y estoy dispuesta a luchar por ese derecho, no solo para mí, sino para todos los que vienen después. Al amanecer, continuaron su viaje a través del sendero secreto. Según Tupac, llegarían a la ciudad al atardecer, justo a tiempo para la apertura del Gran Consejo. El paisaje fue cambiando gradualmente. La selva densa dio paso a vegetación más dispersa, y finalmente empezaron a ver signos de civilización, campos de cultivo, pequeñas granjas, y eventualmente, carreteras. Debemos tener cuidado ahora, advirtió Lucas. Rodrigo tendrá gente vigilando las entradas a la ciudad.
No entraremos por las entradas habituales, respondió Tupac con una sonrisa enigmática. Los guió a través de barrios periféricos, donde casas humildes se mezclaban con la vegetación remanente de la selva. La gente los miraba con curiosidad pero sin hostilidad, muchos saludaban respetuosamente a Tupac. Los pueblos indígenas tenemos nuestras propias redes, explicó el anciano. Nuestros propios caminos en medio de sus ciudades. Finalmente llegaron a un edificio sencillo pero amplio en el centro de la ciudad. Banderas de distintas naciones indígenas ondeaban en la entrada y grupos de personas de diversas etnias conversaban en los alrededores. El Gran Consejo, anunció Tupac. Maya sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Lo habían logrado. Ahora solo quedaba convencer al Consejo de intervenir en su favor. Pero al acercarse a la entrada, una conmoción llamó su atención. Un grupo de hombres uniformados discutía acaloradamente con los organizadores del evento. Policía, murmuró Lucas. Y ese de ahí, es Arturo Gómez, el jefe de seguridad de mi padre. Nos están esperando, dijo el padre de Maya, tensándose. Tupac los guió rápidamente hacia un callejón lateral. Hay otra entrada, explicó. Para emergencias como esta. Mientras se alejaban, Maya alcanzó a escuchar fragmentos de la discusión. Orden de arresto por secuestro. Jurisdicción federal. Cooperen o cerraremos este circo indigenista. La entrada alternativa resultó ser una pequeña puerta en la parte posterior del edificio, vigilada por dos hombres de apariencia indígena que reconocieron inmediatamente a Tupac. Hermano Tupac, saludó uno, con evidente respeto. Te esperábamos. La situación es grave, respondió Tupac. Necesitamos hablar ante el consejo inmediatamente. Los hombres asintieron y los condujeron a través de pasillos estrechos hasta llegar a una gran sala circular. En el centro, representantes de decenas de pueblos indígenas estaban reunidos en círculo, mientras en gradas elevadas, observadores nacionales e internacionales tomaban notas. La discusión en curso se detuvo cuando el grupo entró. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Ahí están, gritó alguien desde la entrada principal. Rodrigo Mendoza, acompañado por policías y hombres de aspecto amenazante, irrumpió en la sala. Arresten a ese hombre, ordenó, señalando a Lucas. Secuestró a esa joven indígena y la mantiene contra su voluntad. Murmullos de confusión recorrieron la asamblea. Los policías avanzaron dubitativos, conscientes de la naturaleza delicada del lugar donde se encontraban. Eso es mentira, gritó Maya, dando un paso al frente. Su voz, clara y fuerte, resonó en la sala, silenciando los murmullos. Nadie me secuestró. Escapé de un matrimonio forzado con este hombre, señaló a Rodrigo, y su hermano me ayudó porque sabía que era lo correcto. Esta chica está confundida, intervino Rodrigo, con una sonrisa condescendiente. Ha sido manipulada por mi hermano, quien siempre ha tenido problemas mentales. Suficiente, la voz potente de una mujer mayor, evidentemente una líder del consejo, se impuso. En este recinto, todos tienen derecho a ser escuchados. Incluso los acusadores. Se dirigió a Maya. Habla, hija. Cuéntanos tu verdad. Con el corazón latiéndole aceleradamente pero la voz firme, Maya relató toda la historia. Desde el acuerdo matrimonial forzado hasta su fuga, la persecución por la selva y las amenazas a ambas aldeas. Su padre y Lucas confirmaron su relato, añadiendo detalles sobre los abusos históricos de la familia Mendoza contra los pueblos indígenas de la región. Cuando terminaron, Rodrigo estaba lívido de furia. Mentiras, bramó. Todos son mentiras para desacreditar a mi familia. Tenemos títulos legales sobre esas tierras desde hace generaciones. Títulos obtenidos mediante engaños y violencia, replicó Tupac. Tierras robadas a quienes las habitaban desde tiempos inmemoriales. La líder del consejo, una mujer quechua de cabello blanco y mirada penetrante, observó a ambas partes en silencio antes de hablar. Este caso va más allá de una simple disputa personal, declaró. Representa un patrón de abuso que nuestros pueblos han sufrido durante siglos. El matrimonio forzado,
el desplazamiento de comunidades enteras, la apropiación de tierras ancestrales. Se volvió hacia los observadores internacionales. Solicitamos formalmente la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este asunto. Y mientras se resuelve, pedimos protección inmediata para las comunidades amenazadas. Uno de los observadores, un hombre de aspecto europeo, se puso de pie. Como representante de la Comisión, acepto la solicitud. Iniciaremos una investigación completa y solicitaremos medidas cautelares para proteger a las comunidades en riesgo. Rodrigo Mendoza miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Esto no quedará así, amenazó, señalando a Lucas y Maya. Nadie se burla de un Mendoza. Giró sobre sus talones y salió furioso de la sala, seguido por sus hombres. Los policías, tras un momento de duda, decidieron no intervenir y también se retiraron. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la asamblea. Maya sintió que las piernas le temblaban, la tensión acumulada durante días finalmente la abandonaba. Lucas la sostuvo gentilmente por los hombros. Lo logramos, susurró. Por ahora, al menos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El caso atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. Periodistas, activistas y políticos acudieron al Gran Consejo para escuchar testimonios sobre los abusos de la familia Mendoza. Investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se desplazaron a las aldeas amenazadas, documentando evidencias y estableciendo protocolos de protección. Las autoridades, presionadas por la atención mediática, enviaron fuerzas de seguridad para evitar represalias. Francisco Mendoza, el patriarca de la familia, sufrió un ataque cardíaco al ver su imperio tambalearse. Rodrigo desapareció temporalmente, para reaparecer días después junto a abogados de renombre, intentando controlar los daños. Mientras tanto, Maya y Lucas permanecieron bajo la protección del Gran Consejo. La habitación que compartían en una casa segura se convirtió en su refugio, un espacio donde finalmente podían procesar todo lo ocurrido. Una noche, sentados en el pequeño balcón que daba a la ciudad, Lucas retomó la conversación interrumpida en la selva. Maya, comenzó, tomando sus manos entre las suyas. Estos días han sido los más intensos de mi vida. Hemos enfrentado peligros, hemos visto lo peor y lo mejor de la humanidad. Y en medio de todo ese caos, algo hermoso creció entre nosotros. Ella sonrió, sintiendo como su corazón se aceleraba. Cuando te vi por primera vez, vestida de novia pero con los ojos llenos de rebeldía, supe que eras especial, continuó él. No sabía entonces que cambiarías mi vida completamente. Tú también cambiaste la mía, respondió ella suavemente. Me mostraste que tenía derecho a elegir, que mi voz importaba. Lucas acercó su rostro al de ella. Te amo, Maya. No sé qué nos depara el futuro, pero quiero vivirlo contigo. No por obligación, no por acuerdos entre familias, sino porque lo elegimos libremente. Yo también te amo, respondió ella, y las palabras se sintieron como la verdad más pura que jamás había pronunciado. Sus labios se encontraron en un beso suave, un sello de promesa bajo las estrellas de una noche que marcaba no el final, sino el verdadero comienzo de su historia. 3 meses después, en una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo, Maya y Lucas unieron sus vidas frente a sus familias y amigos. La ceremonia combinó tradiciones indígenas con elementos contemporáneos, reflejando el puente que ambos representaban entre mundos diferentes. La investigación contra la familia Mendoza seguía su curso, y aunque enfrentarían muchos desafíos en el futuro, ese día era para celebrar no solo su amor, sino la libertad por la que habían luchado. Mientras los asistentes bailaban y festejaban, Maya se acercó a Lucas y susurró en su oído. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que al final, sí me casé con un Mendoza. Lucas rió, abrazándola con fuerza. Pero en tus términos. En nuestros términos. Y mientras el sol se ponía sobre la selva, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, ambos supieron que algunas huidas no son escapatorias, sino el primer paso hacia el lugar donde realmente pertenecemos.